Cordial saludo, mi nombre es Claudia Milena Vega González, estudiante del programa de Agronomía de la Universidad Nacional Abierta y Distancia UNAD. El día de hoy voy a explicar sobre la tarea 3, analizar las interacciones suelo-microorganismo-planta, el cual es del curso Microbiología de Suelos. En primer medida voy a dar respuesta a las preguntas orientadoras planteadas por el tutor. La primera pregunta dice, ¿cómo es el proceso de formación de nódulos para la mayoría de rhizobias y cómo se benefician las plantas de estos nódulos? Tenemos que en primer medida que el proceso de formación de los nódulos está dado porque primero tenemos la bacteria rhizobia en el suelo y ella empieza un proceso, el cual empieza con primero. Tanto la planta como la bacteria realizan un reconocimiento mutuo y su adhesión. Este proceso está dado por medio de la ricadecina, que es la que permite que tanto la planta como la bacteria hagan un reconocimiento mutuo. Ellas tienen que ser compatibles para empezar el proceso. El segundo paso es la bacteria secreta factores NOP. Entonces en esta secreción están provocados por el rizamiento del pelo radicular. Y en tercero tenemos la invasión. Esta invasión está dada por los rizobios que penetran en los pies radiculares y se multiplican en una hebra de infección. Entonces tenemos que el tercer paso es la invasión. Cuarto, crecimiento de bacterias en una hebra de infección en dirección hacia la célula. El quinto paso es la formación del estado bacterioide en células radiculares vegetales, división de la célula bacteriana y vegetal, que ya la formación de nódulos. Este sería el último paso, la división celular. Entonces, ¿por qué son importantes todos estos pasos? Pues porque a través de la interacción entre la planta y el microorganismo logramos que la asimilación del nitrógeno. Es de ahí la importancia de este proceso de formación de nódulos. La segunda pregunta orientada es, teniendo en cuenta la simbiosis rhizobia leguminosa, explique gráficamente cómo se forma la simbiosoma y diga cuál es la importancia de esta. Entonces tenemos que la simbiosis rhizobia leguminosa está por la bacteria Rhizobium, que realiza un reconocimiento y una adhesión. La bacteria secreta factores NOD, los rizobios penetran en los pelos radiculares y la segregación de bacterias desde la hebra de infección. Las células radiculares vegetales presentan estados bacterioides y la división celular, que es el último paso y final. La unión de tanto de planta como bacteria rhizobia está dada porque libera por medio de los tubos de infección con el fin de formar una membrana. Esta membrana es con el fin de que la rhizobia no haga contacto con el citoplasma celular. Es por ello de la importancia. Nuestra tercera pregunta dice, ¿cuáles son las diferencias y semejanzas más importantes entre las rhizobias y la franquia? Entonces, en primer medida tenemos que las rhizobias son gram y gram negativa y las franquias son gram positivas. También podemos decir que las rhizobias, sus esporas son móviles, mientras que las franquias, sus esporas son inmóviles. Viven en simbiosis con determinadas plantas leguminosas, esas son las rhizobias, y las franquias hacen simbiosis con las plantas antinóricas. También tenemos que las rhizobias generan energía utilizando un oxígeno y las franquias generan energía sin necesidad de oxígeno.
También las rizobias producen una proteína llamada hemoglobina y las franquias, solo una cepa puede formar nódulos de varias esporas de las plantas diferentes. Es así que estas son las diferencias entre una rizobia y una franquia. Tenemos también las semejanzas, que son muy pocas, como por ejemplo la fijación del nitrógeno. Las dos son encargadas de la fijación del nitrógeno y también las dos están en simbiosis con las plantas. Eso es todo. Muchas gracias. Feliz día.